Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con la serie Bien Logan y empezamos. ¿Aún me amas? Dilo. ¿Por qué no podemos volver a estar juntos? ¿O amas a alguien más? ¿Alguien intenta coquetear contigo? Dime la verdad. ¿De verdad me olvidaste o solo intentas provocarme? Detente de una vez, Jimmy. Lamento lo que pasó. Haré lo que me pidas. Por favor, no me dejes, To. No intentes alejarme así de ti y no te enamores de otra persona. Yo solo te pertenezco a ti, To. El joven respiró hondo y apartó a Jimmy de él. Levantó la otra mano y le dio una bofetada. El sonido agudo resonó en la habitación junto con el grito de sorpresa de Jimmy. Tom no contuvo las fuerzas y le dolió bastante. Jimmy estaba aturdido, no estaba enojado ni furioso por haber recibido una bofetada tan fuerte. Era un sentimiento más complejo que la ira. Sentía una presión en su corazón, temblaba y las lágrimas comenzaron a caer. Jimmy cerró los ojos, estaba triste y muy dolido. No te pertenezco, necesito recordarte. ¿Quién fue el que se despidió? ¿Quién me echó de su vida primero? Sé que no tengo con qué defenderme, lo siento de verdad. Perdóname. Vete de una vez, Jimmy. No mire, golpéame todas las veces que quieras. Yo me quedaré contigo y no me voy a ir. Puedes ser conmigo, como quieras, no pasa nada. Yo seré tan terco. Jimmy era terco y se creía lo suficientemente descarado como para seguir mostrándose ante todo. Si no me quieres, ¿por qué tu mano tiembla? Si no me quieres, ¿por qué lloras? ¿Por qué me demuestras lo herido que estás después de lastimarme de esa forma? Empezaron a aparecer huellas en su rostro. Todo apartó la mirada intentando contener las lágrimas. Había dejado que sus emociones lo dominaran, priorizando el impulso sobre la razón. Esta falta de autocontrol lo hacía sentir mal. Estaba furioso con Jimmy por no detener sus declaraciones de amor. Jimmy lo quería y él lo amaba, y eso tocaba una fibra sensible. Las cálidas manos tocaron su barbilla. Jimmy obligó a todo a mirarlo nuevamente a los ojos. Cambió de postura, se arrodilló frente a todo y se inclinó para besar sus dulces labios. Estaba tanteando el terreno, viendo cómo reaccionaba todo. Al ver que todo permanecía quieto, lo besó de nuevo. Esta vez el beso fue más profundo. Todo no se resistió ni se incorporó. Permaneció quieto. Pero solo un instante después el beso se fue intensificando. Todo levantó las manos para abrazarlo. Era un abrazo flojo, pero al fin y al cabo era un abrazo. Jimmy empujó a la otra persona hacia la cama y luego se puso en su regazo. Su corazón latía con fuerza y la alegría se reflejaba en sus ojos. Sujetó ambas manos de todo por encima, temiendo que cambiara de opinión. Lo besó con fuerza, haciendo que la otra persona no se alejara, demostrándole cuánto la había extrañado. Le encantaba todo de esa manera, le encantaba la forma, hasta llevarlo a la locura. Yo te quiero, To, te amo demasiado. No podía controlar el temblor en sus manos. Rápidamente se deslizó bajo la camisa de To, y aún sus manos seguían temblando. Jimmy liberó las manos de To y quitó prenda por prenda. En cuestión de minutos ambos estaban sin nada. To cerró los ojos mientras Jimmy se preparaba. Su mente era un caos, inseguro de lo que estaba sucediendo. ¿Por qué accedía? ¿Por qué permitió que Jimmy volviera a hacerlo? ¿Por qué estaba siendo débil? ¿Era por la lluvia? ¿O era por el ambiente? ¿O por qué era? ¿O era porque de verdad quería volver a empezar de nuevo con Jimmy? Quizás debería haber sido más fuerte. Quizás debería haber ignorado más. Jimmy empezó a explorar, sin detenerse. Después de haber estado juntos, después de mucho tiempo, se dio cuenta que amaba locamente a To. Lo necesitaba. Estaba feliz de que todo le hubiera permitido que volvieran a estar juntos de esa forma. El ritmo de su amor comenzó lentamente y luego se intensificó. No hubo promesas especiales. Jimmy solo podía decirse a sí mismo: de hoy en adelante solo amaría a To con todas sus fuerzas. Pensó que su historia tendría un final feliz, antes de darse cuenta de que no era tan sencillo. Al despertarse, no vio a To acostado a su lado por la mañana y no sabía en qué se había equivocado. Llamaron a la puerta de la habitación de té a las 3 de la mañana. Al principio no se lo esperaba. Pensó que era Jimmy porque no encontraba a su gato. Resultó ser To, con lágrimas en los ojos, quien entró sin decir algo y se sentó en la cama. Llevó al gato a dormir en la habitación mientras el papá gato decía que necesitaba reconciliarse con la mamá gata. ¿Y cómo se reconciliarían? To se secó la nariz de las lágrimas. El gato seguía rondando cerca como para animarlo. Té pensó que debería decir algo para que todo se sintiera mejor. Perdón por despertarte a mitad de la noche. No pasa nada, ¿sucede algo? ¿Jimmy te volvió a hacer algo? ¿Debería ir y encargarme de él? Todo sonrió levemente cuando su hermano menor lo trató como un niño. Jimmy no hizo nada, soy yo el que está mal. Se metió en tu habitación hace un buen rato. ¿De qué hablaba?
Terminamos peleando, aunque todo siempre ha intentado evitar conflictos con Jimmy. Pelear o discutir es para quienes aún quieren reconciliarse. Todo intentó pensar que lo nuestro había terminado, que no quedaba nada entre nosotros y que no había necesidad de pelear para reconciliarnos, pero aún así terminamos peleando. Entonces, ¿por qué pelearon? ¿Lloraron? No, porque peleamos. Jimmy tuvo la oportunidad de disculparse, de decir que me quería. Me puse sensible, así que terminé durmiendo con Jimmy. Algo que no debería haber sucedido. Me siento enojado conmigo mismo por haber permitido que eso sucediera. Enojado porque solo puedo ser duro con las palabras diciendo que no volvería a quererlo, que ya no lo tendría, pero al final termino cediendo. El rostro de todo estaba lleno de confusión, pero algo que T podía percibir claramente era que todo todavía amaba intensamente a Jimmy. Nunca había visto todo tan incapaz de controlar sus emociones. Si me rindo fácilmente, terminará igual. Te has ablandado, ¿verdad? ¿Podrás con esto? Si le das una oportunidad más a Jimmy, puede que no termine igual. Todo bajó la cabeza. Creo que debes darle tiempo. ¿Tiempo? Sí. Eso sería bueno. Si es malo, tú saldrás lastimado. Pero no quiero volver a lastimarme. Depende de cuánto creas en las palabras de amor que dice ahora Jimmy. ¿Quieres arriesgarte otra vez? Estar solo tiene su zona de seguridad, lo cual es bueno. Pero tener a alguien no es necesariamente malo. El amor da miedo, pero también es hermoso. Amas a la persona adecuada. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos así? Creo que fue antes de que todo se fuera a Australia, no recuerdo bien. Ha pasado mucho tiempo, claro. Todo se fue de casa un tiempo, cuando sepa qué hacer volverá. Lo estoy apoyando, así que es mejor tomarse un descanso para despejarse. No le digas a Jimmy dónde está todo. Todo quiere estar solo y tranquilo. Todo cerró los ojos al verlo prepararse para dormir. Ted también lo cerró, quizás porque lo había despertado en mitad de la noche y ya tenía sueño. Todo fue quien no pudo dormir, dando vueltas en la cama con demasiados pensamientos hasta el amanecer. Cuando llegó la luz del día, se levantó y salió de casa. Durante los muchos días que estuvo fuera, sin duda fue consciente de que alguien estaría agonizando, pensando que lo habían ablandado fríamente. El sufrimiento de Jimmy lo usaría para tomar decisiones. Tendría que pensarlo todo detenidamente, aunque la respuesta había sido clara desde el principio. Se acabó. Así que se acabó, y no volvería a entrar a su corazón. Pero si un hombre viene a mendigar, actúa como si fuera a fallecer sin él. ¿Por qué no regresaría? ¿Por qué no lo intentaría?